A continuación, vamos a dar el paso al siguiente panel, construir resiliencia en el marco de la crisis ecológica. Y para este espacio recibimos al doctor Santiago Rojas. Él es especialista en medicinas alternativas, escritor de 18 libros, es conferencista, profesor y presentador del programa radial Sanamente. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Es un honor que nos acompañe el día de hoy. Recibimos también a Sabine Zunigui, es profesora del programa de la Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia, es miembro de la comunidad Embera Ellávida, doctora y magíster en educación. Bienvenida, Sabine, muchas gracias. Y también estará con nosotros Alejandra Serna. Alejandra es integrante del Movimiento de Laderas, una organización comunitaria de acá de Medellín, y tiene más de 10 años de experiencia trabajando con organizaciones de barrios autoconstruidos. Este panel lo va a moderar Alejandro Álvarez. Alejandro es cofundador de Low Carbon City. También es profesor de la Universidad de Antioquia y es doctor en Educación Superior para la sostenibilidad, de la Universidad de Maastricht. Bienvenido. Vamos a ver un video para iniciar esta conversación. Entonces el video después me dice una producción que no está cargando. Pero entonces Alejandro nos va a compartir el texto, el documento, para dar inicio a esta conversación. Muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar de cómo construir ciudades más resilientes y comunidades más resilientes en el marco de las crisis sociales y ecológicas que vivimos hoy en día. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luisis, por la presentación y por la invitación. Hago una aclaracióncita ahí, yo soy profesor de la Universidad de API, pero también quiero participar entonces aquí con Sabine en la Universidad de Antioquia, pues hemos trabajado de hecho con la Universidad de Antioquia alrededor de la formación docente para la sostenibilidad, entonces también me considero no estuvo tan grave el error. Bueno, me alegra mucho estar aquí con ustedes. Yo creo que como parte de esta iniciativa de Low Carbon City, pues nos sentimos muy orgullosos de poder ver la sexta versión de este foro. O sea, sepan que están aquí en algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, desde el 2015, y que queremos precisamente poder imaginar, poder crear otros mundos, un mundo diferente pues, a este en el que vivimos hoy, con tantos retos y con tantas problemáticas. A mí me parece muy interesante el título pues, de esta charla, que es lograr esa resiliencia en el marco de esta crisis ecológica, que nos permite primero reconocer que hay una crisis, pero luego entonces cómo somos resilientes, que ahorita yo creo que vamos a explorar distintas definiciones de esa resiliencia pues, y desde diferentes perspectivas. Yo quiero, de todas maneras, entonces, agradecer nuevamente al doctor Santiago Rojas, a la profe Sabine y a Alejandra también por acompañarnos en este panel. Y vamos a ver aquí, yo creo, en este asunto de la resiliencia, unas escalas diferentes. La escala desde la persona, ¿cierto? Desde el individuo y hasta lo colectivo. Cómo construimos esa resiliencia para lograr, entonces, tener unos avances. Este asunto de la crisis ecológica para mí tiene mucho que ver con una visión también que nos ayuda a decir que nuestro planeta está enfermo. Es algo que yo creo que desde hace mucho tiempo hemos venido viendo, y así como cuando estamos enfermos nosotros tenemos ciertas manifestaciones, o se nos sube la temperatura o nos aumenta los latidos del corazón, etc. El doctor nos dice más al respecto, pues el planeta también manifiesta un montón de cosas que nos dice no estoy bien y hay que actuar al respecto. Entonces yo quisiera comenzar con una pregunta amplia para las tres,
y sería qué relación vemos entre esta crisis ecológica, entre este deterioro, esta degradación de la salud del planeta y también nuestra salud humana, tanto desde lo físico como lo mental. Quisiera entonces, doctor, si quiere comenzamos por acá hablando de la salud. Gracias, Alejandro, y gracias por esta oportunidad. Creo que hay dos grandes procesos mentales en la salud mundial. Uno es la desesperanza, cuando uno ve el informe de hace un momento puede entrar allí si no se compromete. Y la otra, que es peor, que es el amor cruel, que se llama la indiferencia. Eso es una cosa mentirosa, eso no va a pasar, alguien lo va a arreglar. Y estos dos grandes procesos mentales llevan a que no hagamos nada para transformarlo por la desesperanza o por la indiferencia. A nivel físico hay muchos daños, hoy sabemos que el 8% de las muertes del planeta dependen de esa calidad del estilo de vida, del ambiente de vida, de la contaminación ambiental. La contaminación de los alimentos ha cambiado completamente la calidad de nuestro ecosistema biológico que se llama el microbioma. Yo hablo del microbioma porque son las bacterias, que es el 90% del tubo digestivo, que producen todos los metabolismos internos, la desintoxicación, es exactamente lo mismo que hace el ecosistema externo. Esto que ocurre aquí, un microbioma es como el macrobioma, como el bioma completo. Entonces, ese microbioma se ha afectado dramáticamente en los últimos 60 años y probablemente se siga afectando. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos aumentado la depresión 3 veces más, hemos aumentado las enfermedades cardiovasculares, las 10 primeras causas de muerte se han fomentado por el estilo de vida y el ambiente de vida. Y todo eso tiene que ver con la forma en que estamos abordando el planeta. A nivel mental, para mí los grandes errores es o la desesperanza, quedarnos en esa crisis de que vayamos a llegar ahí, o la indiferencia de no hacer nada. Entonces, para mí aparece esa palabra que es resiliencia, que después les cuento un poquito de lo que produce en el ser humano, pero para ponerlo en práctica, yo tengo que cambiar este ecosistema y hacerlo a través del ecosistema. Soy un ser humano vivo dentro de un esquema vivo. Si no lo reconozco, si no reconozco la vida, esta mañana fue tan bello lo que nos dijo nuestro hermanito indígena, por decirlo así, que nos hacía reconocer el sol, respirar, reconocer la vida. Eso es lo que tenemos que hacer para mí como esencial. Entonces, resumo, indiferencia y desesperanza nos ha llevado a que no actuemos y nuestro cuerpo se ha afectado a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, y algo fundamental que para mí es el resumen de todo: hemos dejado de disfrutar la vida que se nos presentaba hace años. Hoy los niveles, los muchachos, mi hijo que terminó medicina, y siempre le hicimos una encuesta a los compañeros, y los estudiantes todos nos contestaron que están viviendo depresión, ansiedad, angustia, y eso no lo tenía yo como estudiante de medicina, no lo tenía. Dejamos de disfrutar la vida porque nos estamos dañando el estilo de donde vivimos. Entonces algo tenemos que cambiarlo, y lo podemos hacer desde este bioma hasta el macrobioma. A mí me parece muy impresionante un dato que leí en un reporte en el 2015, creo que fue, de la revista The Lancet, donde hablaba de la cantidad de muertes debidas a la contaminación del aire, el agua y el suelo. Y estamos hablando de que, según estos cálculos, mueren 15 veces más personas por estas problemáticas que por todas las formas de guerra y violencia combinadas. Se dice que entre 8 y 10% de todas las muertes del planeta en este momento son de contaminación. Eso es impresionante. Y eso sin contar todos los efectos a nivel de la salud mental. Estos son muertes directas. Ahora, muertes indirectas pueden llegar a ser el doble de eso. Eso es realmente pues alarmante, pero yo creo que claro, el reto es también cómo nos alarmamos, pero a pesar de cómo nos alarmamos, pues también cómo actuamos. Quiero seguir explorando esta primera parte también, cómo ven esa conexión. Profe David, cuéntenos un poquito usted qué tiene para decir al respecto. Bueno, nosotros, pues yo me nombro desde un pueblo, desde un camino que hemos venido transitando desde 2005 más o menos, pensándonos precisamente en la educación que colonialmente ha llegado a las comunidades, a los territorios principalmente, donde hay población indígena, y en esa conversación, reflexión, vemos la importancia de la formación. O sea, debemos reunirnos, conversarnos, preguntarnos nuestra relación en términos, ahora sí, con la madre tierra, con esa comprensión que tenemos sobre el lugar que habitamos, el territorio que habitamos, y uno de ellos es nuestro cuerpo.
Nuestro cuerpo es un territorio importante, sagrado, y reconocer que ahí somos una comunidad. Entonces, hablar de que mi cuerpo es territorio y es comunidad, cómo cuido, cómo protejo, cómo sano también el territorio. Entonces, hay una metodología que trabajamos que es el vientre como camino de sabiduría. Y el vientre como camino de sabiduría tiene pues como varias características. Tres importantes de esta metodología es la oralidad, cómo caminamos la oralidad, cómo conversamos con la lengua, qué nos dice la lengua. En la lengua está el origen nos habla de ese cuidado, de esa, bueno, la sanación o enfermedad, Cachiquirúa. ¿Qué sería ese Cachiquirúa? No es una enfermedad, digamos, en esa interpretación de enfermedad, ¿cierto? O incluso de muerte, sino un desequilibrio. Y entonces ahí uno empieza a jugar con las palabras, y entonces, ¿qué es desequilibrio? ¿Qué es lo que nos permite estar en desequilibrio? E incluso ahora, articulando un poco ese taller del yin y el yang, entonces, ¿cómo interpretamos esa forma de estar en nuestro cuerpo, pero también con el territorio? Entonces, lo oral, ¿cierto? Las palabras raíces, la lengua propia, el origen. Luego, entonces, está esa reflexión crítica. Y ahí encontramos muchos, digamos, otro proceso que es ese desequilibrio, esas interferencias que hay en los territorios, en las comunidades, en mi propio cuerpo, incluso con el cuidado y con esas relaciones que establecemos también con el territorio. Y entonces esa pregunta por ¿qué medicina? ¿Qué medicina acompaña esa narrativa? Esa narrativa del cuerpo, esa narrativa del territorio, esa narrativa del por qué y para qué estoy acá y con quiénes. Entonces también ahí trabajamos sobre unos principios que acompañan y nos ayudan como a irnos pensando en comunidad, en tejido. Somos tejidos, nuestro cuerpo nos enseña que somos tejidos, el territorio nos enseña que somos tejidos. Y entonces, ¿en qué momento hemos pensado que no? ¿O en qué momento se presenta ese desequilibrio con lo que nos enseña la misma cultura? Observar cómo observamos el territorio, cómo el territorio está organizado y nos enseña a organizarnos en esa perspectiva. La palabra dulce, cómo hablamos, cómo comunicamos, cómo compartimos esa palabra que abuelos y abuelas han estado ahí presentes y nos han compartido de maneras diferentes esa sabiduría. No solo estoy hablando de personas, los abuelos y las abuelas no solo son personas, las montañas, el agua, el territorio en general es abuelo, abuela. Entonces, ¿cómo vemos desde ahí esa relación? Entonces, pensaba, incluso le preguntaba ahorita al compañero Mario esta palabra del Shigoneshi que hemos aprendido. Nosotros en el programa, en este momento participan 20 pueblos indígenas a nivel del país y cada pueblo con toda una diversidad. Incluso en esa palabra del Shigoneshi uno aprende de que hemos estado conectados con la Madre Tierra desde que nacemos, porque venimos con una memoria ancestral. Y esa memoria está en cada pueblo. Entonces, ¿cómo haces para recordar esa memoria que está y que habita ahí en el cuerpo? Y bueno, así vamos pensándonos en estos asuntos de la resiliencia. Y ahora que la resiliencia, Karen no sabría en la lengua cómo decir resiliencia, pero podríamos decir equilibrio, podríamos decir Cachiquinúa, por ejemplo, o Sofía, que sería un corazón. Bueno, pero eso tiene toda una profundidad para nombrar esto de la resiliencia. Vamos también a entrar a nombrar entonces la resiliencia también con Aleja, pero antes quería recapitular acá porque en la respuesta pues, del doctor Santiago hablábamos como de esas manifestaciones de desesperanza
o de indiferencia que tenemos frente a esta crisis ecológica, que vemos también un desequilibrio. Y me quería permitir leer un poema chiquito de Hugo Jamioy, que me corrige la pronunciación, que se me vino a la cabeza precisamente por el tema de la armonía que dice por acá, pero se llama No somos gente. ¿Lo lees tú mejor? ¿O no? Te cogí ahí más ropa, pero yo creo que es más bonito. No somos gente de un mundo ajeno, al anhelo de seguir viviendo. No somos gente de territorio que mañana se escucha hablar que nosotros fuimos. No somos pueblo, venido de otros lugares. Nuestras raíces son de aquí. Somos árbol, hombre. Somos gente. Somos pueblos nacidos del fondo de la tierra. Árboles caminando el lugar heredado de nuestros taitas. Gente cuidando la armonía y equilibrio natural. Pueblo construyendo el lugar para que nuestros hijos vivan felices y de manera natural. Este me parece muy bonito y lo traigo a colación también con lo que decías del desequilibrio, porque precisamente con lo que nos mostraba Gonzalo, yo creo que vemos un claro desequilibrio entre esos componentes sociales y ecológicos de nuestro planeta, porque hemos olvidado que no solamente somos seres sociales, sino también y sobre todo quizás seres ecológicos. Y ahorita quiero que volvamos a eso también desde el asunto de la educación, pero antes también quiero... Aleja, tu visión sobre esta conexión que tenemos y cómo lo vemos aquí también en nuestras laderas, con estos asuntos también de la inequidad socioespacial que habitamos. ¿Qué significa para ustedes la resiliencia? Bueno, digamos que la resiliencia ha sido todo lo que se vive en las laderas. Llegar, autoconstruir vivienda, buscar dónde estar después de hechos de violencia o de la desigualdad y la falta de oportunidades propia del campo. Ya llevamos aguantando muchos años también. A nosotros nos gusta más la palabra resistencia que resiliencia. Nos gusta también aprender a enfrentar un modelo que excluye, que niega la existencia de los pobladores de las laderas y de los barrios autoconstruidos. Y que las afectaciones de la crisis climática, de la crisis ecológica, de todas las crisis nos impactan de una manera diferenciada a quienes somos habitantes de laderas, de barrios autoconstruidos y a quienes provenimos también de todo ese despojo, ese desplazamiento, de la falta de oportunidades y de garantías para una vida digna. Llevamos mucho tiempo siendo resilientes, nos gusta más la palabra resistencia. Por eso, al hablar de los impactos sobre la salud mental y la salud física, también hemos aprendido a entender que son muchísimos. En las laderas, cuando hay un aguacero muy fuerte, nadie va a dormir tranquilamente ni en paz. Cuando hay un incendio de cobertura vegetal en la parte alta de la montaña, nadie puede estar tranquilo ni quedarse en casa viendo la telenovela en calma. Entonces, digamos que los impactos sobre la salud mental son muchísimos, porque no solo está el temor a que ocurra el evento de desastre, sino también está el temor a que la alcaldía en cualquier momento te dé una orden de evacuación definitiva y te diga te tienes que ir. Las únicas posibilidades de tener una vivienda propia para muchísimas y miles de familias está ubicada en las altas laderas. Entonces, hoy vivimos estos impactos de una manera distinta. El aumento de los vectores, de las aguas estancadas, el aumento de la humedad en las viviendas que sabemos que tienen problemas constructivos porque se construyen como podemos y con los recursos que tenemos. Nuestras capacidades de adaptación son diferentes a las del resto de la ciudad. No es lo mismo pensarnos en la adaptación de las familias que están en alto riesgo en las viviendas del poblado, quienes estamos en alto riesgo, en la comuna 8, 3, 1 y en las partes más altas del borde urbano rural. Entonces los impactos sobre la salud mental y física son muchísimos, porque si de por sí ya no nos alimentamos muy bien porque el costo del alimento es altísimo, con el encarecimiento de la vida, la posibilidad de acceder a un alimento digno, equilibrado y balanceado es mucho más difícil. Entonces realmente los impactos son múltiples, son muy profundos y creo que todavía no están ni siquiera medidos y estudiados de una manera adecuada. Por eso nos parece muy complejo que la respuesta de la institucionalidad sea dar órdenes de evacuación y no pensarse en estrategias para garantizar la permanencia en condiciones dignas y seguras de los habitantes de las laderas. Porque hacia eso vamos. Más de la mitad de la población de la ciudad de Medellín vive en las laderas, vive en barrios autoconstruidos porque las oleadas de autoconstrucción han sido muchas.
Entonces, es momento también de pensarnos la acción climática incluyente, pero sobre todo pensarnos las medidas alternativas de intervención y de adaptación a la crisis climática en los barrios autoconstruidos de ladera y en los territorios donde tenemos una mayor condición de vulnerabilidad climática. Entonces, bueno, los impactos son muchos, no están precisamente medidos, pero la salud física y mental claramente se ha deteriorado y los problemas pues, de riesgos biológicos que vivimos en las laderas, incluso por el mal manejo de residuos sólidos, son muchos. Y bueno, todavía hay mucho por medir de los impactos que estamos viviendo en las laderas, pero sí es un llamado también a resistir y a exigir que haya un reconocimiento de estos barrios autoconstruidos y que se reconozca que somos parte de la ciudad, que tenemos derecho a la ciudad y que queremos permanecer en ella. Muchas gracias. Yo creo que ahí vemos también esta parte de la conexión con el territorio, ¿cierto? Que se da en distintas culturas, en distintos escenarios, donde también, pues aquí lo vemos en las laderas, y a esas palabras que teníamos, desesperanza o desequilibrio, pues a estas intenciones de desalojo, hay cierto desarraigo forzado de ese territorio como consecuencia de esta crisis ecológica que nos afecta física y mentalmente. A mí me parece muy interesante esta conversación y nos salimos un poquito del guión, pero no importa, aquí la idea es que esto fluya, porque este contraste entre resistencia y resiliencia yo quisiera que lo exploráramos. Entonces, doctor, usted ahorita nos iba a contar un poquito más sobre el tema de la resiliencia. Yo quisiera, ¿qué significa esa resiliencia? ¿Qué papel puede jugar la resistencia? Y lo voy a plantear aquí de una vez, porque estamos hablando también en su caso de un enfoque sobre la salud que no busca solamente construir, que no busca solamente atacar o curar la enfermedad, sino construir salud. ¿Cómo vinculamos un hilo ahí entre la resistencia, la construcción de resiliencia y la salud? Sí, eso se llama crear salud, que es promoción. Somos creadores o destructores de la salud, pero la salud es un don. La vida no nos pertenece. Hay una frase que me gusta del Zen que dice: si no sabes para dónde vas, recuerda de dónde vienes. Y venimos de la tierra, este cuerpo es de la tierra prestado, se lo tengo que devolver. ¿Qué significa resiliencia desde el punto de vista de la medicina? En la física es que un cuerpo vuelva al original, pero en la medicina los estudios que se hacen en personas resilientes, cuando uno tiene una pérdida, una crisis, hay 4 caminos. Uno, quedar peor, uno, estabilizarse, uno, llegar al bienestar y uno, sobresalir. Los resilientes son los que sobresalen, son más o menos el 5 al 10%. ¿Qué tienen? 4 características les quedan. Primero, cambia la forma de relacionarse consigo mismo y con los demás. O sea, ya me relaciono conmigo de una manera distinta, soy distinto y veo a los demás de manera distinta. Hay una cosa que a mí me gusta mucho decir, y es que venimos desnudos y nos vamos desnudos, entonces no nos llevamos nada, ¿qué dejamos? Y cuando me relaciono conmigo diferente, genero un segundo elemento que se llama empatía. En la empatía yo puedo reconocer que somos parte de algo, y mi papá era un amante de los árboles. Él me enseñó desde chiquito que había que sembrar árboles todos los días, aunque nunca me comiera los frutos. Esa es una frase que él me decía siempre. Y lo hacíamos, y lo hacemos. Sembrar árboles, él decía, hay que sembrar árboles en todos lados porque es lo que sostiene la vida. Y para mí los árboles son mis hermanos, mis amigos, mis abuelos, todos. Y yo tengo gran cantidad de amigos que han fallecido. He cogido un poquito de sus cenizas y les tengo sembrado un árbol para que sigan vivos en el buen sentido de la vida. Entonces, la primera característica es esa, de que la persona es capaz de cambiar sus relaciones. La segunda es vivir el presente, o sea, las personas se vuelven un poco de mindfulness, reconocen que lo que existe es lo que existe, que es este instante y que de eso se crea. Lo otro es tener un sentido para todo lo que hacemos, y la cuarta es un propósito. Pero ahí, para unir la palabra resistencia, la resistencia no es algo que uno se quede, sino es una capacidad de persistir hasta que se logre. Cuando uno ve a Gandhi, por ejemplo, hizo una resistencia pacífica que transformó el mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer una resistencia. Jorge le decía que cuando llegaba, que mi papá decía casualmente que yo era el presidente del club de los Pati, que nos patinaba el poco, pero que él era beneficiario. Y eso es una resistencia. Yo desde chiquito estoy haciendo una resistencia, y si no hacemos estas resistencias, no nos sostenemos. La resistencia es la que permite que se equilibre la energía. Y hay algo que, por eso es importante, que vamos a dejar, porque no nos vamos a llevar nada. Y ahí es donde la empatía juega. Hay una parte del cerebro, yo todo lo trabajo desde la neurociencia. El cerebro es un órgano que está hecho para la supervivencia y para recrearnos nuestra realidad de acuerdo a nuestros conceptos. Por eso ese concepto materialista de tener, poseer, nos lleva a estar buscando más, cuando ya tenemos.
Entonces hay que volver a lo que éramos porque nos perdimos en el viaje. Pero hay una zona que se llama el giro supramarginal derecho, que es el que genera la empatía. Y creo que para mí es la cualidad que tenemos que desarrollar los seres humanos. Gratitud, para reconocer a la tierra todo lo que nos ha dado, honrarlo, y empatía para comprender que somos parte de algo mucho más grande y que, como hacen los árboles, juntos viven mejor. Un árbol solo no es un bosque, pero cuando construye un bosque cambia un ecosistema. A los humanos le damos un bosque y lo volvemos un basurero, a los árboles le damos un basurero, un desierto y lo volvemos un bosque. Entonces, para mí es la empatía, la cualidad que tenemos que desarrollar todos los humanos, que está descrita, inmersa en los bebés son empáticos, los recién nacidos, nadie nace racista, clasista, separatista, ni odiando a una mujer, ni a un grupo, lo aprenden. Venimos programados para ser empáticos y para desarrollar la gratitud por el reconocimiento. Y eso es lo que tenemos que volver a practicar. Y ahí aparece la resiliencia. Cuando somos empáticos y reconocemos al otro, entonces podemos ponernos en su lugar y podemos trabajar en equipo. Y cuando somos agradecidos, cada pequeño avance que hacemos nos fortalece para avanzar. Esas son las dos características que hacen que una persona sea resiliente y ya tengo esos 4 cambios, que es cambia la manera de relacionarse, el tiempo presente se vuelve vital, encuentra las cosas con propósito y le da un sentido a lo que hace. Yo creo que aquí vamos viendo pues esa respuesta a la pregunta implícita de cómo construir esa resiliencia. Tenemos el título de construir esa resiliencia, pero nos preguntamos también cómo. Y yo creo que aquí empezamos a ver entonces esa resiliencia desde el reconocimiento de nuestro papel en la sociedad, el reconocimiento de nuestro papel en el territorio, esa construcción de lazos empáticos, esa necesidad de resistir también. Creo que en la medida en la que esa resiliencia, ese término prestado, digamos, de las ciencias naturales o de los materiales, capacidad de deformarse y volver a estar ahí, pues lo trasladamos también a lo social. Vemos que, claro, para resistir y que la vida no deje de ser digna en un lugar, pues tenemos también, ojalá, que tener esa resiliencia, porque no siempre va a ser fácil hacerlo. Yo quiero empezar a entrar un poquito más por el lado, Sabine, de la educación. Quiero que no tomemos la educación solamente como un asunto de lo institucional, de lo oficial, ¿cierto?, de la educación formal, aunque ahí claramente pues hay un papel importante. Pero yo creo que con lo que ustedes pues nos van diciendo, repito lo que mencionaba anteriormente, pues necesitamos urgentemente reconocernos no solamente como seres sociales, sino también ecológicos. Y en esa tarea creo que la educación juega un papel muy importante. La educación nos sirve, tiene una función social, y es ayudarnos a ubicar en este mundo cultural, en la sociedad en la que vivimos, pero no nos ayuda a ubicarnos en el mundo ecológico, en el territorio del que venimos. ¿Cómo podemos entonces avanzar hacia ese tipo de educación, Sabine? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta y cómo también desde las comunidades indígenas, desde esos conocimientos que muchas veces son olvidados y puestos a un lado, podemos incorporarlos para construir empatía, para poder resistir mejor, para conectarnos mejor con la naturaleza que somos? Bueno, un abuelo de Vena, ella vida del municipio de Boyacá, alguna vez preguntábamos sobre la historia y yo estaba muy preocupada porque le decía que estábamos perdiendo la historia del Tearadé. Y el Tearadé es una palabra muy profunda que significa la verdadera casa o la casa verdadera. Entonces, la casa verdadera en muchos territorios todavía se construye con ese sentido profundo de lo que significa para el pueblo en Vena. La casa, el Tearadé, nos ayuda a ser en Vena y Ávila. Entonces, yo le decía que se estaba perdiendo la historia y él me decía, no, es que la historia no se pierde, la historia es un ser y la historia se esconde, porque como ya no se pregunta por ella, entonces ella llega y se esconde y así, se esconde para que volvamos a preguntarla. Si preguntamos sobre la historia, sobre ese ser que es familia, entonces ella va apareciendo porque la estamos reconociendo, la estamos volviendo nuevamente importante. Entonces, frente a esto, Madre Tierra, por ejemplo, hacemos esa gran diferencia entre qué es educación y qué es escuela. ¿Qué aprendemos en la escuela
y que nos ayuda a la escuela también, ¿cierto? Y uno de los asuntos fuertes es que en la escuela aportamos al capitalismo, a ese proceso de consumo capital, ¿cierto? Y la educación no. En la educación que aprendes del territorio, en la educación que aprendes del agua, en la educación que aprendes del propio cuerpo, esa no le aporta de alguna manera. Entonces, esa palabra de Tearadé me ponía, y pues se lo he compartido, digamos, a algunos y algunas sobre qué significa esa palabra de verdadera casa. Mi verdadera casa es mi cuerpo. Y en mi cuerpo verdadero, yo que tengo en ese cuerpo verdadero. Entonces ahí en ese cuerpo verdadero se comparte el pensamiento, se comparte el corazón, se comparte el vientre, ¿cierto? Y todo lo que es la creación de un ser, ahí se comparte que somos energía y vistos como energías. Entonces esto es material, por decirlo de alguna manera, pero esa energía viaja, construye, se relaciona y es camino. Por eso decimos que el vientre es camino de sabiduría. Entonces yo como persona, como ser, me reconozco en este cuerpo. Entonces ahí trabajamos fuertemente lo que es la historia del vientre, de dónde somos, quién es nuestra familia, quién es nuestro territorio, porque desde ese reconocimiento entonces vamos trabajando un asunto que lo estamos llamando la sanación. ¿Y qué es la sanación? El equilibrio. Hemos venido aprendiendo de diferentes pueblos, entonces les hablaba de la palabra Shigoneshi, y la palabra Shigoneshi es alianza. Porque los abuelos nos recuerdan que en algún momento de esta vida, aquí en este territorio, hemos sido desconectados de muchas maneras con el territorio. Entonces, ¿cómo volvemos a conectarnos con el territorio? Y entonces esa palabra es fuerza en la comprensión de agradecer. Agradecer es equilibrio, hacer el equilibrio, permitirnos el equilibrio entre nuestro cuerpo y con la madre tierra, con todo lo que es ese Tearadé. Entonces un poco ahí eso de pensarnos educación más como desde el sentir, más como desde el pensar, más como desde el ser. Y lo decías también ahorita como la reflexión crítica que se promueve dentro de la pedagogía de la Madre Tierra. Esa reflexión crítica, ahondemos de manera muy breve en eso. ¿A qué nos lleva? Bueno, también somos pueblos históricamente colonizados y la colonia nos habita. No por venir de un pueblo somos armónicos o somos menos violentos, o no, también está la violencia, también está la rabia, el odio, que está y que se deposita en el vientre. Entonces, cuando hablamos de cómo ir a sanar ese vientre, esa historia, esas violaciones, esos desequilibrios, eso nos pone en otro lugar. Y algunas veces armónico, ¿cierto? En equilibrio, y otras veces no. Entonces, esa palabra de la resistencia tiene que ver mucho como con eso, o sea, cómo yo converso, dialogo con mi cuerpo, con mi propio cuerpo sobre ese desequilibrio que hay de violencia, de sanar históricamente, que nos hayan llevado a una escuela cuando no la estábamos pidiendo, pero ahora, a pesar, estamos aquí y tenemos títulos y eso nos permite entonces estar conversando y poniéndonos en otros lugares. La alimentación que llega. Entonces, hablábamos con unos estudiantes hace poco de la Sierra Nevada, por ejemplo, donde el territorio ha cambiado. Entonces, cuando antes se sembraba papa, ahora se tiene que sembrar yuca o se tiene que sembrar otro tipo de alimentos porque ya el territorio está en desequilibrio. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué debemos ocuparnos para poder agradecer? Porque la
la palabra de agradecer es equilibrio, y no lo enseñan las palabras y no lo enseñan, digamos, como diferentes culturas. ¿Qué es el equilibrio? Agradecer. Agradecer permanentemente, así esté en desequilibrio, porque lo que uno hace es armonizar todas esas energías que están ahí. Entonces, hay pueblos que hablan de pagamentos, hay pueblos que hablan, por ejemplo, en nuestro caso de el Cantajay, que es cantarle a los espíritus de la Madre Tierra, para que lleguen y equilibren lo que está ahí en desarmonía. Entonces, ¿cómo volvemos a conectarnos? Porque tenemos también mucho ruido, también tenemos muchos procesos que están en los territorios, y es muy difícil. ¿Cómo volvemos a armonizarnos con elementos como el oro? ¿Cómo volvemos a armonizarnos con elementos que incluso el consumo nos dice, vea, esto sirve para esto y tal? Y entonces llegan, nos instalan toda la maquinaria, todo esto, y resista y luche frente a eso. Entonces, claro, hay bastantes desarmonías frente a esto. Yo veo pues también en todas estas discusiones y en todas estas resistencias como unas voluntades de proponer cambios, ¿cierto? No se trata solamente de decir estamos acá, y hacía alusión a la reflexión crítica, no solamente para criticar hacia afuera, sino también hacia adentro. Esa reflexión crítica significa examinarse, examinar también ese entorno y proponer. Y yo creo que en estos movimientos, como movimientos de laderas, tenemos a la comunidad organizada haciendo unos procesos precisamente de formación y de educación en unas herramientas que permiten resistir y proponer. Contanos un poquito sobre eso, Lea, cómo se vive esa dinámica de lo educativo de manera, entre comillas, informal. Esto de formal y formal también es raro. ¿Cómo lo hacen? Bueno, digamos que en el marco de esas construcciones de resiliencia y de resistencias, ha habido un acto de supervivencia también, la intención de hacer y de permanecer y de garantizar la continuidad de nuestra vida. Por eso nos hemos visto muy desprovistos de identidad, de memoria y a veces hasta de actos de cuidado, porque es un acto de supervivencia. Sin embargo, es una lucha tan larga y es un proceso de tantos años que esas mismas luchas nos han llevado a pensarnos hacia adentro, a pensar cómo vamos a construir una relación distinta con nuestro entorno, con nuestro territorio, con la montaña, el pan de azúcar que habitamos. Y toda esta crisis climática nos ha llevado a replantearnos las luchas, las propuestas y nuestra relación con ella. Por mucho tiempo nuestra exigencia era mejoramiento integral de barrios, planes de legalización y regularización, servicios públicos domiciliarios, infraestructura, vías de acceso. Requeríamos unas condiciones mínimas para poder permanecer y habitar un territorio. Pero como habitantes urbanos populares también nos empezamos a pensar qué vamos a hacer para relacionarnos de manera distinta con las múltiples quebradas que riegan nuestro territorio. Medellín es una ciudad de quebradas, hay más de 4.000 vertientes de agua que atraviesan toda la ciudad y que para muchos de los pobladores de ladera en algún momento representaban más una amenaza que una oportunidad, a pesar de que las necesitamos y dependemos de ellas en muchísimas medidas. Hoy en día nos estamos pensando las apuestas de acción climática incluyente, nos estamos pensando propuestas como 8 por la 8, nos hemos pensado propuestas como el acuerdo local de la Comuna 8 para la acción climática en el territorio. Y parte de esas acciones es precisamente reconocer el territorio, cómo vamos a sembrarlo de plantas nativas, cómo nos vamos a pensar soluciones basadas en la naturaleza como las agroforestas, cómo nos vamos a capacitar para poder cuidar las cuencas hidrográficas, qué tipo de reforestación sobre la cuenca se necesita, cómo vamos a aprender a construir nuestras viviendas de una manera que no impacte tanto el medio ambiente y que no genere tantos daños colaterales en el entorno. Entonces, realmente todos estos años de intentar permanecer y exigir unas condiciones mínimas de habitabilidad en las laderas a través de las múltiples propuestas que hemos elaborado y entendiendo que la institucionalidad tiene miles de instrumentos de planificación a los que se supone debe ejecutar para garantizar las mejores condiciones de vida y que no se aplican. Entonces, todo este proceso nos ha llevado a pensarnos las autonomías comunitarias, las estrategias de cuidado colectivo, la comprensión del entorno,
la consolidación de semilleros territoriales para pensarnos las apuestas de formación para las autonomías comunitarias. Porque también parte de esta resistencia es formarnos para poder tener una relación distinta con el entorno, con el barrio, con la montaña, con la quebrada que nos acoge, que nos recibe, que nos ha proveído. Es también una manera para nosotros entender que la gestión de riesgos de desastres y la gestión comunitaria de riesgo no es únicamente aprender a cómo manejar un desastre, sino que es también aprender a leer los bioindicadores que el entorno nos da, es aprender a leer la montaña, es aprender a leer la quebrada, es aprender a entender qué es lo que está impactando realmente el entorno, como la deforestación masiva que hay en las laderas, producto de los grandes loteos que hoy en día no responden a la necesidad de vivienda barata de familias desplazadas, hoy en día responde a la especulación de los grupos armados que son los ordenadores del territorio en las laderas de Medellín. Entonces, todas estas historias y estos años de lucha nos han llevado a la lucha ambiental, aprender a entender que también nos corresponde a nosotras y a nosotros proteger las laderas, proteger los cerros, proteger el árbol más pequeño y evitar que lo talen. Es también entender la quebrada, es limpiar la quebrada, es aprender a manejar nuestros residuos, porque el riesgo biológico que vivimos en las laderas con el mal manejo de residuos sólidos y aguas residuales es muy grande y que a veces no lo dimensionamos, no lo entendemos, pero que de a poco hemos ido aprendiendo a relacionarnos distinto con el riesgo, a relacionarnos distinto con el entorno natural y también a entender y aprender a leerlo y aprender a generar soluciones y manejos del riesgo de una manera mucho más amigable, sin tanto cemento, sin tanto peso sobre la ladera, sino entender también que otras soluciones existen. Muchas gracias, Aleja. Y yo quiero aquí, para ir cerrando, porque si no me dejaron las orejas por allí, el guardián del tiempo ya me está mirando raro. Yo quiero ver aquí un asunto, como para ir recogiendo estos argumentos que ustedes nos han expuesto hoy. Este asunto de construir resiliencia en un momento tan crítico como el que vivimos tiene muchas formas de abordarse. Tenemos que reconocer que hay contextos muy distintos. Hay unos contextos, por ejemplo, en las laderas de Medellín y en muchos otros lugares donde las condiciones socioeconómicas hacen que esa relación con la crisis ecológica sea todavía más difícil. Es decir, hay que reconocer una doble injusticia que se comete muchas veces en estos lugares donde están las personas que de alguna u otra forma no han sido vinculadas con éxito a la sociedad porque no se les ha dado tampoco lo que necesitan, pero por otro lado son las que más sufren por esta crisis ecológica que tenemos ahí. Y hay mecanismos allá de construcción de resiliencia, a pesar de los vacíos que existen, están ahí y se están moviendo, y eso es algo que nos debería inspirar en todos los niveles para hacerlo, incluso si no pertenecemos a esas comunidades, si no estamos en la 8, sino que estamos en la comuna 14, ¿cierto? Donde seguramente no tenemos tanto miedo de la lluvia como se tiene allí. Por otro lado, pues vemos también esta necesidad urgente de reconocer esa construcción de la salud, esa creación de la salud, dejar de formular las cosas en negativo. Entonces, ¿cómo hacemos las cosas menos mal y cómo empezamos a hacerlo realmente bien? Y cómo para eso también necesitamos pues esa construcción de comunidad junto con el territorio, reconociéndonos como naturaleza misma. Para cerrar, yo les quiero hacer una pregunta porque también vemos, para responder de forma rápida, porque también vemos aquí entonces los grandes retos a los que nos enfrentamos y el riesgo de la desesperanza. Vamos a tratar de cerrar con círculo con lo que el doctor nos decía acá. Entonces, si queremos formarnos y educarnos como una sociedad que reconozca el territorio, que se reconozca con la naturaleza, que cultive el cuidado, que resista, como también cultivar la esperanza. Yo estoy convencido de que una semilla sabe que fue un árbol y va a volver a serlo. Ella no aspira a llegar, sino sabe que si tiene las condiciones adecuadas se desarrolla. Yo veo todo desde la geometría. Es mi formación más contundente en cuanto a la experiencia de la medicina. Creo que el ser humano es como esta figura, un triángulo es la forma más estable y las construcciones triangulares son las más sólidas y la naturaleza no lo sostiene. Entonces un ser humano es como este triángulo de 4 caras que se llama un tetraedro. Una cara, y todo está basado en relaciones. Entonces una es mi relación hacia afuera, ¿qué hago? Y es hacia abierto. O sea, ¿qué doy? ¿Qué aporto? ¿Qué digo? ¿Qué siembro? ¿Qué construyo? ¿Qué destruyo? La otra parte, y si esta figura se deforma, se destruye, y se destruye el ser, que es el territorio, pero está interactuando.
La otra parte, o sea, ¿qué hago hacia afuera? Ejercicio, me muevo, digo, ¿qué recibo de afuera? ¿Qué televisión veo? ¿Qué lleno mi vida de alimentos? La otra parte es cómo está mi relación conmigo mismo. Cuando uno se lleva mal con uno mismo, está mal acompañado. Y la base es mi descanso. Entonces aquí estoy, mi relación con el entorno conmigo, mi bioma interno y mi reposo, mi descanso y mi reparación. Si yo no trabajo este territorio, voy a desconocer todos los demás. Obviamente mi alcance es 1 a 1, pero creo que así se puede lograr. Los políticos deben ver un alcance más grande, pero si el ser humano no se ocupa de sí mismo, de cómo como, de cómo me alimento, qué tipo de ejercicio hago, con quién me relaciono, qué proyectos hago, insisto, nosotros no vamos a llevarnos nada. Entonces la clave es que dejamos. Si vamos a llevarnos algo, será una hipótesis simplemente, pero ¿qué dejamos? Ese sentido de la vida. Para mí el sentido de la vida es que vamos a dejar desde la empatía y por supuesto desde la gratitud. Me encanta esa palabra gratitud de equilibrio porque eso es reconocer. Y ahí vienen los pagamentos y qué le devuelvo. Pero para mí es el sistema abierto. ¿Qué recibo de afuera? ¿Qué doy hacia afuera? ¿Qué tengo en el mundo interior? ¿Y cómo me reparo después de cada proceso? Eso es como lo veo. Sabine, ¿cómo cultivamos esa esperanza frente a lo que enfrentamos hoy? Bueno, yo creo que hemos estado hablando de lo espiritual, que es tan importante, y qué es la espiritualidad. No se podría quedar aquí como definiendo desde cada perspectiva, cada escuela, qué es la espiritualidad, pero pensar que es una acción política con relación al territorio. Entonces, yo como agradezco el territorio, y una abuela lo decía, cuando llegamos al territorio de los Wiwas, una abuela nos recibe y nos dice, antes de empezar, debemos agradecer. Entonces, empieza agradeciendo, porque la Madre Tierra te provee de todo. Entonces, empieza a agradecer. Le agradeces a tu cuerpo, a tu pensamiento, porque todo es ser. Entonces, si todo es ser, agradecemos a los seres. Entonces, los alimentos son seres. Entonces ella decía, desde que tú llegas aquí a este espacio hasta que te vas, el último día agradeces por cada alimento, un agua panela, un agua, una fruta, lo que es agradecerle a la Madre Tierra porque eso es alimento para ella. Y entonces reconocer que no estamos solos en este gran territorio, estamos acompañados del viento, del agua, del sol, de todo es ser. Pero además, cuando yo veo al profe, yo veo a sus ancestros y ancestras. Entonces no estamos solos porque estamos tejidos con ancestros y ancestras. ¿Cómo volvemos y recordamos esto? Los recordamos porque ellos nos permiten el equilibrio. En esto de reconocer hay una cosa muy bonita, o sea, ¿verdad? Que cuando hablamos de gratitud estamos hablando también de reconocimiento, esa acepción del reconocimiento de que yo te reconozco, ¿cierto? Que tiene que ver con la identificación, que también yo te agradezco por eso que nos estás dando. Yo creo que ahí el reconocimiento de la naturaleza y de su generosidad es una razón para la esperanza. Aleja, tu razón para la esperanza y hacemos el cierre. Bueno, digamos que hablar de esperanza es complejo en las laderas y en barrios autoconstruidos. Muchas veces en los encuentros se escuchan más bien comentarios de desesperanza, de desgano, porque incluso trabajar con el otro no es fácil, y en comunidades donde apremia la necesidad socioeconómica y las problemáticas incluso en torno a la vivienda propia que se está cayendo, es muy complejo hablar de esperanza. Sin embargo, también nos encontramos con muchísimas voluntades, liderazgos, personas, comunidades dispuestas a defender sus territorios, a reconocer las necesidades del territorio, a ir un domingo a las 7 de la mañana a un convite, a limpiar la quebrada, a ir un domingo a las 7 de la mañana a organizarle la casa de la adulta mayor que vive sola y que no tiene cuidado ni la atención de nadie. Entonces hay pequeños actos cotidianos de cuidado, de resignificación, de trabajo comunitario que realmente son eso, esperanza de que posiblemente en las laderas y en los barrios autoconstruidos sí vamos a tener transformaciones de manera progresiva que son necesarias para nuestra adaptación a la crisis climática, pero que son necesarias sobre todo para que esas autonomías y esas estrategias de cuidado comunitario se puedan seguir fortaleciendo,
porque realmente al final del día son esas redes de cuidado comunitario, de tejido comunitario las que nos sostienen y las que garantizan que podamos permanecer en condiciones dignas y seguras en los territorios y en los barrios autoconstruidos. Entonces, si bien todavía hay mucha sensación de desesperanza en las laderas, también pues porque por parte de las autoridades e instituciones del Estado las respuestas casi siempre son negativas, con mucha negligencia y con mucho desconocimiento de la magnitud de las problemáticas que vivimos. También esas redes de tejido comunitario, esas redes de cuidado, esos convites, esos encuentros, esas escuelas de formación popular siguen vivas, se mantienen y son ejemplo de esperanza. Byung-Chul Han sacó un libro, yo creo que reciente, donde habla sobre la esperanza y la diferencia del optimismo. Dice el optimismo muchas veces es una actitud también, pues, casi terca, ¿cierto? La esperanza necesita asidero, necesita de qué agarrarse. Yo puedo tener la esperanza de salir volando de aquí hoy, pero eso no va a suceder, salgo en mi bicicletica, ¿cierto? Pero sí podemos tener la esperanza de que las acciones que hacemos y de que la construcción de resiliencia aporta a que tengamos esa armonía con el entorno ecológico y que podamos construir así una sociedad regenerativa y sostenible. Vamos a dar paso, creo, a unas preguntas rápidas del público, pero antes yo quiero un primer aplauso para nuestros panelistas. Tenemos espacio para dos preguntitas, si de pronto alguien tiene o todo súper claro. Ya, pero para completar la frase de los optimistas, hay una frase de los navieros que dicen: los pesimistas se quejan del viento, los optimistas esperan que cambie, los realistas ajustan las velas. La esperanza es ajustar las velas. Bueno, no me acordé de algo, que no es una pregunta, sino un comentario que quiero hacer, como es relevante pues a esa pregunta tan importante, y es cómo cultivar la esperanza. Que sí, pues Gandhi decía, no me importa, no veo tan mal la maldad como la indiferencia, pues me preocupa más eso, pues, y eso es muy duro. Pues. Y me acordé, ahorita le estaba diciendo a Santiago que yo lo vi alguna vez en una conferencia que me gustó mucho hace mucho tiempo, y mi hermana estuvo hace mucho tiempo con él, y le dio un consejo que yo lo aplicaba, pues me gustó mucho, porque le acababan de secuestrar al marido de ella, pues, a mi cuñado, y ella fue pues donde Santiago, y Santiago le dijo que se tenía que involucrar en eso, no se podía quedar ahí detenida, pues, sino que se tenía que involucrar en todo el proceso, el rescate, otra cosa, pues que no se podía quedar ahí indiferente. Y me acuerdo mucho de eso, no sé por qué yo me acuerdo de eso en mi vida, yo trataba de porque uno se involucra ahora en este momento, con esas cosas climáticas, todo el mundo loco, todas esas cosas, o uno hace algo o se chilla. Yo creo que hay esas dos posibilidades, pues. Entonces siento que para la esperanza hay que involucrarse, me acuerdo de Santiago mucho de eso y me trataba. Gracias. Hay una forma fácil de decir que es involucrarse. Cuando uno se come un huevo con chorizo, la gallina participa y el marrano se involucra. Entonces, involucrarse es dejar el pellejo ahí, y hay que hacerlo todos los días, y es ahí donde está la resistencia y la capacidad de persistir. Yo creo que la esperanza nace de eso, de hacer cosas, ¿no? Por eso decía, ajustar las velas, no quedarse uno ahí esperando a que cambie. Sí, implica acción, por supuesto, no es expectativa, que es esperar, sino es acción, que es lograr. Bueno, Pedro, primero agradecerle pues a cada uno de los ponentes, me pareció muy inspiradora pues sus ponencias y sus palabras, que en medio de todas estas crisis siempre hay, digamos, ansiedades. De hecho ya hay un término que llaman ecoansiedad y se da mucho en los jóvenes, y de ello deriva pues mucho el suicidio y situaciones de salud mental. Y a partir de ahí me gustaría preguntar cómo articular el conocimiento y sabidurías ancestrales que vemos pues que son muy importantes con todo el tema del conocimiento científico actual, todo eso de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y demás.
antes de darle la palabra a Sabine y a quien más quiera responder esto, una cuña importante. Próximamente estaremos presentando los resultados de un análisis que hicimos sobre ecoansiedad en la juventud en el Valle de Aburrá. Es una primera aproximación, utilizando también una metodología de un análisis global que se hizo para ver eso qué significa acá y qué pensamos frente a la respuesta de los gobiernos, por ejemplo, del sector educativo alrededor de ese problema de la ecoansiedad. Ahora sí. Bueno, es una pregunta muy profunda porque es justo este fin de semana llegamos de un territorio que es Río Sosocalas, donde la mayor población es en Verachamí, que andan en un proceso de reconocimiento, de fortaleza, de despertar esa historia que está olvidada. Y hablábamos precisamente de eso, de conocimiento, sabiduría. Y entonces nos poníamos a pensar de cómo se ha construido esa palabra de conocimiento. Y preguntábamos qué es el conocimiento, cómo se ha dado el conocimiento, y ubicamos ese lugar de la escuela. Entonces la escuela nos ayuda a pensar de que el territorio es un objeto, y un objeto que debemos estudiar, que debemos aprovechar. Por ejemplo, esta palabra del aprovechar y sí, como yo cojo este objeto y simplemente estoy viendo el agua, y entonces a mí me han enseñado a ver ese objeto afuera y a darle unas características, unas formas tal. ¿Qué es la sabiduría entonces? ¿Cierto? ¿Cómo puede conversar conocimiento con sabiduría? Y entonces hay ahí un mundo grandísimo, solo para decir que en lo sabio, en la sabiduría, esto no sería un objeto, sino un ser. Pero ¿cómo ser? ¿Cómo lo nombramos ser y por qué lo nombramos ser? Porque tenemos una relación con él, porque hay una historia. ¿Qué es el ser? Es la energía, es la fuerza, es la vitalidad, es lo que nos permite ser también en relación, en tejido. Entonces, si uno va y profundiza sobre conocimiento y sabiduría, uno ve que hay que nos han enseñado tal vez formas diferentes de ver y de nombrar el mundo que somos. Y entonces en ese sentido la pregunta es, bueno, yo cómo veo a ese ser y cómo me han enseñado a relacionarme con ese ser. Un poco para mirar entonces que depende de dónde llegues, las historias que te han contado, la cultura a la que te arraigas, las raíces, palabras que has aprendido para relacionarte con el mundo. Entonces puedes entender un poco qué es esto de conocimiento y sabiduría. Sin embargo, estamos caminando, por ejemplo, en la universidad desde el programa Madre Tierra y con otros espacios que no necesariamente se ofrecen a población indígena, precisamente por reconocernos también como sabiduría, ¿cierto? Mi abuela, lo que nos cuesta saber que el alimento que llega viene de unas manos, ¿cierto? Que tienen un saber, una relación diferente, pero que eso no lo alcanzamos a reconocer. Entonces, como lo decía el abuelo Enrique Domicó, vamos a la historia, reconocemos esa historia y la volvemos entonces a traer como memoria. Doctor, ¿quiere agregar algo? Me encanta eso de que la escuela es conocimiento y la educación es formación, ¿no? Hay una cosa bien bonita, el cerebro depende de qué dirección vaya, tiene temor o confianza. Si mi esposa me escribe tenemos que hablar, y lo hago desde el temor, me paralizo. Si lo hago desde la confianza, juego a otro lugar. Y un abuelo me enseñó algo que lo repito todos los días. Me dijo, primero, reconcíliate contigo mismo, porque es tu responsabilidad. Luego con la madre tierra de la que estás hecho, con la sociedad de la que haces parte. Y por último, puedes adaptarte a la sociedad. Creo que el error está ahí. Estamos tratando de reconciliarnos todo el tiempo con la sociedad y nos olvidamos del otro. Si miramos desde lo que somos,
de lo que hacemos parte y de lo que estamos construidos, entonces no habrá una lucha entre la inteligencia artificial y la sabiduría. Bueno, frente a esa pregunta y escuchando pues también lo que ustedes dicen, digamos que en los barrios de ladera todo el tiempo opera el conocimiento práctico, el conocimiento campesino, el conocimiento basado en la experiencia de vida. Y precisamente esa relación entre el conocimiento basado en la experiencia de vida y el conocimiento científico, por así decirlo, el conocimiento elaborado desde la academia, desde los centros de pensamiento, ha sido muy interesante porque esas alianzas entre las comunidades, universidades y otro tipo de organizaciones científicas nos ha permitido encontrar soluciones en donde puedan converger esas distintas formas de conocimiento. Precisamente en esa búsqueda por avalar el conocimiento comunitario y el conocimiento basado en la experiencia de los territorios, hemos pensado construir, por ejemplo, el panel interbarrial de cambio climático, conociéndonos como expertos, reconociéndonos como expertos comunitarios que conocen su territorio, que identifican las necesidades del mismo y quienes se lo han andado de manera empírica durante muchísimas décadas. Entonces, pensarnos ese conocimiento comunitario como un conocimiento válido, un conocimiento técnico, y pensarnos como expertos comunitarios también nos ha permitido, de alguna manera, reconocer y apropiarnos de nuestra experiencia de vida y del valor que tiene para la ciudad y para otras comunidades. Yo sumo una cosa muy breve y es, para mí esa es una razón de esperanza, que hay oportunidades de armonizar este conocimiento, puede ser ancestral, este conocimiento práctico, con ese conocimiento a veces muy, llamémoslo occidental, o producto de ese conocimiento científico, lo vuelvo a poner entre comillas, y existen las maneras de hacerlo. O sea, necesitamos sí que las universidades, que los centros de pensamiento y de investigación se enfrenten más al mundo real. La realidad es que el método científico es una herramienta muy poderosa, pero limitada, limitadísima, y necesita entrar en conexión con todas estas otras miradas para poder realmente avanzar. Pero hay esperanza en que eso lo compartimos desde las distintas miradas de la humanidad, un afán por conectarnos mejor con la naturaleza. Un último aplauso entonces para nuestros panelistas y gracias a ustedes.